cordial saludo para todos ustedes que en sus casas nos ven a través de Telebahía, CNC y a través de los distintos medios de comunicación, Telemar y otros medios. Desde la Catedral de San Buenaventura queremos enviarle un saludo en este domingo, Día del Señor. También un saludo muy cordial a todos las secretarias, secretarios. Que el Señor les bendiga en este día, su trabajo, su misión, y oramos por todos ellos y sus familias. De una manera más particular, celebramos la Eucaristía en acción de gracias al Señor de los Milagros de Buga, según la intención de Juan Pablo Torres Salazar, por el eterno descanso de José Willer Muñoz Arcila, según la intención de su familia. Y también oramos por el eterno descanso de Carmen Hinojosa de Hurtado en su 7º aniversario, que es la mamá de nuestro comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Buenaventura. Que el Señor también los tenga en su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, iniciemos nuestra celebración de domingo, Día del Señor, pidiéndole a Él perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al cielo, en la tierra paz a los hombres que aman
Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro, acompañado de los 11 apóstoles, se presentó ante la multitud y les habló así: A todos vosotros, habitantes de Judea, y a cuantos os encontráis en Jerusalén, tengo algo que anunciaros. Escuchad con atención mis palabras. Os anuncio a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante vosotros cuando por medio de él os mostró su poder con los prodigios y milagros que ya conocía. Vosotros lo entregasteis y le quitasteis la vida, clavándolo en la cruz por mano de paganos, siguiendo sin saberlo un plan trazado por Dios, que todo lo prevé. Por eso Dios lo resucitó poniendo fin al suplicio de la muerte. Imposible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues aludiendo a él, dice David: Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se goza mi lengua, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme que os hable con franqueza acerca del patriarca David. Él murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había prometido con juramento que a uno de su linaje lo pondría sobre su trono, habló previendo la resurrección del Mesías, que fue quien no quedó abandonado a la muerte, ni conoció la corrupción en su carne. A Jesús fue a quien Dios resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Exaltado pues a la derecha de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo derramó sobre nosotros. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Me enseñarás el
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si invocáis como Padre a Dios, que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, portaos con temor durante el tiempo que os queda de peregrinación en este mundo. Ya sabéis que ni la plata ni el oro, bienes a fin perecederos, pudieron rescataros de esa vida vacía que habíais aprendido de vuestros padres. El precio de vuestro rescate fue la sangre de Cristo, Cordero inmaculado y sin defecto. Había sido escogido desde antes de la creación del mundo, pero se manifestó solo ahora, en el último momento, para vuestro bien. Gracias a Él, creéis en Dios, que lo resucitó entre los muertos y lo glorificó. Y así vuestra fe y esperanza están puestas en Dios. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué veníais comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de esto, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento sois vosotros. ¿Cómo os cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No veis que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?
y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras se referían a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros, porque es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio, y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros, que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, celebra la Iglesia hoy el tercer domingo del tiempo pascual, de este tiempo maravilloso de alegría, de felicidad, porque Cristo ha vencido la muerte. Todavía tenemos fresca la Pascua, la resurrección del Señor, que se prolonga por 50 días. Y este tiempo nos está llevando todos los días al encuentro con Jesús. Precisamente, este Cristo resucitado se aparece a los apóstoles. Y hoy el Evangelio es de San Lucas acerca del pasaje en el que llamamos nosotros el encuentro de Jesús con sus discípulos camino a Emaús. El Evangelio de Emaús. Emaús era una ciudad, era un pueblo realmente pequeño, distante unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban dos discípulos, uno llamado de ellos Cleofás. Eran algunos discípulos de Jesús, no necesariamente eran apóstoles, pero sí eran discípulos de Jesús. Iban comentando, hablando, eran dos personas cercanas a la iglesia. Iban caminando de esta ciudad a este pueblito llamado Emaús. Iban hablando acerca de lo que había sucedido en Jerusalén con Jesús, cómo ellos habían puesto toda su confianza, su esperanza en ese Jesús, que finalmente lo vieron padecer, crucificar y morir. Y no sabían más. Habían escuchado por ahí que de pronto ya no estaba en la tumba, aunque nadie lo había visto, pero sin embargo había una duda porque ya no estaba allí en el sepulcro. Pero estaban frustrados. Estos dos caminantes estaban frustrados. Y dice la palabra de Dios que caminaban también con un rostro lleno de tristeza. Dice que en sus rostros se veía la tristeza, la angustia, la decepción. A mí cuando voy por las calles de las ciudades o de las veredas, me gusta mucho mirar los rostros de las personas. Yo siempre miro la cara, los ojos, y ahí uno puede descubrir muchas cosas en la persona. Uno puede ver si hay alegría o si hay tristeza, si hay esperanza
o si hay decaimiento, si hay pecados o si hay gracia. En los ojos se ve todo, porque la cara es como la presencia de todo el ser. De la abundancia del corazón habla la boca, pero también de lo que llevamos por dentro se refleja en la mirada, en el rostro, en la manera. Cuando la policía apresta o coge preso a un delincuente, el delincuente siempre se tapa los ojos, siempre hace así, para no ser visto. No quiere que le miren su cara, porque si a él lo miran los ojos, si lo miran en su cara, no le están mirando la cara, le están mirando el alma, y que ha cometido una falta grave, y por lo tanto tiene que agacharse. No resiste él verse con sinceridad su falta y su pecado. El rostro refleja a la persona, y hay muchas personas que caminan en la tristeza, en la angustia, desesperados. Y ahora con esta situación de la cuarentena y con estos momentos de dificultad, mucha gente está perdiendo la esperanza, no quiere luchar más, se siente derrotado, ve que sus negocios se van al suelo, sus empresas que a veces iban adelante, con este tiempo cerradas, como que se van a perder años de trabajo. Muchos han perdido el empleo, otros simplemente son pesimistas frente al futuro, la economía mundial, la crisis, la recesión económica que pueda haber, y en general un panorama triste. Cuando se creían expectativas de 2020, muchas empresas habían colocado las ganancias, las utilidades, y ahora se dan cuenta que todo se viene abajo. Pues así iban caminando estos dos discípulos de Jerusalén a Emaús. Iban angustiados y tristes, como tú y como yo, como estamos muchos, angustiados, tristes, en sus casas, encerrados, desesperados, con ganas de salir. Los niños no quieren estar ya en la casa, quieren salir a jugar al parque, al colegio. Muchos quieren ir al trabajo, ya no quieren estar encerrados en sus casas, ya añoran la oficina, la empresa, la actividad económica. En medio de esa situación, van caminando y comentando. Todos vamos comentando a través del WhatsApp, a través del teléfono, a través de lo que vemos en televisión, y comentamos con las personas que están en la casa o con los que están en las reuniones de Zoom, hoy que es tan famosa esta aplicación. Y ya todos los comentarios es: ¿cuántos muertos? ¿Cuántos infectados nuevos? ¿Cómo va Estados Unidos, España, Italia? ¿Cuáles son las medidas del gobierno? ¿Cuándo puedo salir? ¿Cuándo no puedo salir? ¿Qué hacer? Así estaban también estos discípulos pensando: ¿qué vamos a hacer? Al maestro lo han crucificado y ha muerto, y nosotros estamos sin saber qué hacer, como mucha gente hoy en día. Pues precisamente esta palabra de hoy se cumple, porque es actual, y nos dice que mientras los apóstoles están dialogando, discutiendo, porque al final la gente termina con rabia, toda esta presión termina dando una rabia, y por eso se ha incrementado la violencia intrafamiliar, por eso pelean los esposos con sus esposas, con los hijos, se tiran las ollas, se pelean, porque todo esto genera una rabia, y se desquitan con los más inocentes, que son los que están en su casa. Así estaban esos apóstoles peleando, discutiendo entre ellos. Y en esa situación, así, aparece Jesús. Se les aparece Jesús, les llega al camino. Van caminando y llega un desconocido al camino, a hablar con ellos, a dialogar con ellos, que les pregunta: ¿de qué están hablando? ¿Qué venían comentando por el camino? ¿Qué es lo que están comentando? Jesús se interesa por la preocupación de las personas. Jesús está preocupado. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿de qué está hablando el mundo? ¿Qué estamos hablando nosotros, como personas, como familias, como gremios?
¿de qué hablamos? Jesús dice, ¿ustedes de qué están hablando? A ver. Y ellos le dicen, es que usted es el único que no sabe lo que está sucediendo. ¿Usted está dónde? ¿Quién es usted, Señor? No sabían que era Jesús. Pero, sin embargo, ellos comienzan a explicarle que es el diálogo normal del momento, lo ocurrido con un tal Jesús de Nazaret, que era un profeta. Ellos dicen, es que era un profeta poderoso en obras y palabras. Ellos lo reconocen a ese Jesús como un profeta. Era un profeta para ellos, poderoso, tenía poder en obras y palabras. El poder de Jesús le venía de que las palabras las cumplía. Él decía y hacía, no como nosotros, que decimos mucho y no cumplimos. Nosotros predicamos, pero no practicamos. Son los seres humanos. El único que ha predicado y ha cumplido todo lo que predica es Jesucristo, nadie más. Y en esa situación entonces, estos apóstoles comienzan a explicarle a este Jesús lo que estaba pasando. Y dice, es verdad que algunas mujeres del grupo nos han dejado sin saber qué pensar, estamos confundidos. Parece que resucitó, están diciendo, pero todavía nadie lo ha visto. Y entonces Jesús les dice, ustedes son muy duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer? Y entonces Jesús, caminando con ellos, les explica las Escrituras. Y comienza por Moisés y sigue hablando poco a poco con ellos y continúa con los profetas. Explicó lo que en las Escrituras se refería a él. Y es que en la Escritura encontramos a Jesucristo. Aquí, el que quiera leer la Biblia para aprender cosas, la Biblia no es una enciclopedia. La Biblia no es unas hojas de libros con letras. La Biblia es una vida. Aquí hay una vida. Mi misión es encontrar esa vida oculta aquí, en la palabra de Dios. ¿Qué vida encuentro yo acá? Si yo voy con esa intención, voy a encontrar la vida, que es Jesucristo, camino, verdad y vida. Aquí hay un ser humano dentro de esto, y un ser humano que también es Dios. Ese Dios es el que yo debo encontrar en la Escritura, y encontrarlo a Él me llena de gozo. Dicen los apóstoles que en medida en que Jesús les iba hablando de la Escritura, de lo que se refería a Él, ellos se fueron llenando de un gozo, de un fuego. Hablan de unas llamas, porque se encendía, dicen ellos, se encendía el corazón. ¿No es cierto que a lo largo del camino iba Él encendiendo el fuego en nuestros corazones con sus palabras? O sea, cada vez que yo me acerco a la palabra de Dios, a la Biblia, a escuchar a Jesús, a leerlo en la palabra con fe, mi corazón tiene que comenzar a arder. El ardor, ¿qué significa? El fuego. ¿Y qué es el fuego? Se llama el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va invadiendo y va llenando una persona que se acerca a Dios, que escucha a Dios. Por eso la primera parte de la Eucaristía se llama la liturgia de la palabra. Es para poder entre los fieles ir encendiendo en ellos un fuego de amor. ¿De amor por quién? Por Cristo, para que se enamoren de Cristo. Y por eso las lecturas nos van hablando de el Antiguo Testamento, que todo va referido a Jesucristo. Ver cómo el Antiguo Testamento prepara a Cristo, va hacia Cristo. Y el Nuevo Testamento, los Evangelios y las cartas de San Pablo hacen referencia a Cristo. Por lo tanto, la palabra y la Biblia nos llevan a Cristo. Yo tengo que encontrar a Cristo en la palabra de Dios. Y esa palabra encontrada es una vida que en mí se vuelve una llama. O la llama y el fuego queman, dan calor, dan luz. Eso es lo que la palabra quiere hacer en nosotros, quemarnos. ¿Y qué es quemar? Dos cosas. Se quema la basura, se quema lo que nos sirve. Eso hay que quemarlo, dice uno, para quemar el pecado, para que salga de nosotros toda maldad. Y segundo, el fuego sirve para hacer los alimentos, para purificar el agua,
Con el fuego, entonces también se encienden los motores. Los motores a gasolina son fuego, la energía es fuego. Y por lo tanto, el fuego enciende en nosotros una energía para vivir la vida distinta. Y eso fue lo que estos dos apóstoles comenzaron a sentir, que Jesús, en la medida en que les daba la palabra, crecía un fuego en su corazón, el fuego del Espíritu Santo. Se iban llenando de Dios, del amor de Dios, se iban llenando de algo especial, que se culminó con lo que dice el Evangelio al final. ¿Qué dice el Evangelio? Que al final Jesús llegó con estos apóstoles al pueblo, a Emaús. Y cuando llegaron allá, iba a seguir derecho. Y le dijeron: quédate con nosotros, Señor. No te vayas. Quédate en la casa. Quédate con nosotros. No pases de largo. Y entonces Jesús se quedó. Y dice que en ese momento Jesús se quedó con ellos. Y estando a la mesa, mire la mesa, aquí está el altar, se sentó en la mesa, tomó pan. ¿Qué es lo que hacemos en la Eucaristía? Coger el pan. Dice que Jesús tomó el pan, pronunció la bendición. ¿Qué es la bendición? Es la consagración, es el ofertorio, por eso levantamos el pan y la hostia y el cáliz con el vino. Dice que levantó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y lo dio a sus discípulos, que es la comunión. O sea, ¿qué hizo Jesús? Una Eucaristía, la misa. Lo que había encendido en la palabra, ahora Jesús se lo da en comida. Ahí está la Eucaristía perfectamente. ¿Dónde encontramos a Cristo? En muchas partes, pero principalmente en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo, en su palabra. Ahí está realmente presente. Y dice que a los discípulos entonces se llenaron de alegría. Se llenaron de una alegría especial porque ellos habían encontrado al resucitado. Y decían: es verdad, el Señor resucitó y se ha aparecido. Ya ellos dejaron la tristeza, ya no estaban tristes, estaban alegres. Dejaron a un lado las dudas, la angustia, la decepción que tenían del muerto en la cruz, para tener la seguridad del resucitado. Jesucristo resucitado nos da la seguridad, la firmeza del amor de Dios, que Dios nos ama. Y el que tiene el amor de Dios tiene todo en la vida, porque tiene una seguridad. Mucha gente tiene comida, plata, tiene armas, tiene todo, pero no tiene a Dios. No tiene la presencia de Dios en su corazón. ¿Y cómo hago para saber quién tiene esa presencia que tuvieron los apóstoles? Primero, ya no tienen tristeza, sino alegría. Si usted está triste, todavía está en el camino de Emaús, está angustiado, todavía Jesucristo resucitado no ha resucitado en su vida. ¿Cómo estaban los apóstoles? Estaban fuera de tristes, estaban decepcionados. Su líder se había muerto. Mucha gente anda decepcionada del gobierno, de los empresarios, decepcionada de la vida, de la familia, de los amigos. No confían ya en nadie, porque lo han decepcionado tanto. Pues el que se ha encontrado con Cristo, está resucitado, ya no está decepcionado, porque ha confiado solamente en uno, que es Dios nuestro Señor, en el que tenemos que confiar, nadie más. Todos los demás nos decepcionan. Recordemos, todo ser humano nos va a decepcionar, todos, hasta la mamá, hasta nuestra madre nos va a decepcionar, porque la mamá también es una persona que tiene fallas, se va a morir y nos va a dejar solitos. Uno cree que la mamá nunca se le va a morir y se va y me deja. Y mucha gente dice: ¿por qué? ¿Por qué mi mamá se murió? Si era la única que me quería. Para demostrar que el único que sí no va a morir es Dios nuestro Señor. Cristo resucitado viene en esta Pascua a darnos la alegría, la paz, la seguridad, la firmeza
que le dio a estos apóstoles de Emaús. Sigamos adelante en esta cuarentena, no nos decepcionemos, no bajemos los brazos, sigamos confiando cada vez más. Este tiempo nos tiene que acercar más a Dios. Dios nos permite quedarnos en las casas para que valoremos las casas y las casas se vuelvan hogares, familias, porque la habíamos perdido. ¿Cuántas veces los papás se quedaban fines de semana en la calle, rumbeando, tomando, y dejaban a su esposa triste y angustiada en la casa? ¿Cuántos días, cuánto sufrimiento, cuánto abandono de personas a sus hijos, a sus hijas, y nunca les ha dolido? Ahora están en su casa. Es la oportunidad para recuperar al menos un poquito el tiempo que le dejaron de compartir a sus hijos. Dios se los va a dar doble y triple. Mi mamá decía, Dios no castiga ni con palo ni con vara, pero Dios nos da acontecimientos para que reflexionemos y pensemos qué estamos haciendo mal, para que este tiempo de cuarentena, de aislamiento, se vuelva un momento de encuentro con Jesucristo que nos lleva a amar, a entregarnos y a servir mucho más, a dedicar nuestra vida a lo fundamental, porque estábamos dedicando la vida a lo superfluo, a conseguir dinero, a divertirnos, a rumbear, a pasear, a conseguir plata. Y Dios nos dice, ahí no está la vida no está ahí, la vida está en Él, en el único que nos da la verdadera vida. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a dirigirnos a Dios. Yo invito que en sus casas ustedes se pongan de pie, y vamos a rezar el credo con su familia, diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a dirigirnos a Dios diciendo: Señor, acrecienta nuestra fe. Señor, acrecienta nuestra fe. Por la Iglesia y por el Papa Francisco, para que desde la Eucaristía comuniquen la vida de Dios con las palabras y el ejemplo en medio de los no creyentes y los indiferentes, oremos. Señor, acrecienta nuestra fe. Por los gobernantes, para que administren las naciones con rectitud de corazón y con honestidad, inspirados en Cristo resucitado, oremos. Señor, acrecienta nuestra fe. Por los niños y niñas del mundo, para que se les respeten sus derechos desde su concepción y sean protegidos por los adultos, de tal manera que crezcan en sabiduría y amor, oremos. Señor, acrecienta nuestra fe. Por las familias cristianas, para que superen el diálogo, el respeto y la fe, sobre todo con sus hijos adolescentes, para que superen los conflictos propios de la edad, eviten las adicciones y acepten al Señor de la vida, oremos. Señor, acrecienta nuestra fe. Por todos nosotros, para que participemos de la vida de Dios en cada Eucaristía y lo testimoniemos con el gozo de la primera comunidad cristiana, siendo un solo corazón y una sola alma, oremos. Señor, acrecienta nuestra fe. Oramos por todos ustedes, sus familias, que en su casa
experimente la presencia del Cristo resucitado, que les dé alegría y les dé paz, los proteja de todo mal y de todo peligro. Señor, acrecienta nuestra fe. Todo esto te lo presentamos, Padre bueno, y lo que está en el corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído, y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Guillermo, Carmen, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos a nuestro Padre bueno, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Este es el Cordero de Dios
el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús en la fracción del pan. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito para hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentalmente, venid siquiera espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a vos. No permitáis, Señor, que me separe de vos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Amén. Y pues en la fe en Él, en el bautismo, ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora por una vida santa ser admitidos en la patria celestial. Amén. Gracias Telemar, gracias Telebahía y todos los que nos ven en sus redes. Recordemos la misa todos los días desde la Catedral de San Buenaventura. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Os podéis quedar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.
Dios.